¿Qué se mojó? Ah, es Cambo, ¿verdad? Ok. ¿Qué onda, María? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola, hola. Hello, ya, mejor por aquí. Oye, ¿qué dices? ¿Me pongo Hola. Ay, a ver, blusa aquí sí, negra está bien. y Déjame un bata poquitito. o blusa blanca? O sea, ¿con Hola, bata o sin... hola. ¿Me ves? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí Bueno, te veo. hola. Hello. ¿No me ves? Puta. ¿Otra vez? Bueno, ¿me escuchan? ¿No me veo? No, no te ves. ¿Sabes qué? Voy a reiniciar la compu, ya me había pasado esto. Déjame la reinicio para poder que se vea mi Órale. cámara. Vale, bye. So it's good. Buenas tardes, doctor. ¿Nos escucha? Aquí ando Buenas ya, tardes, ¿eh? doctor. ¿Nos escucha? Me imagino que van a esperar un rato. Yo aquí estoy pendiente, ¿vale? Ok, perfecto. Gracias. Vale. They do come in with itching and stuff like this in the eye, but
¿Qué onda? ¿Me ves?
Gao. ¿Qué significa Gao?
Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. No sé si ya... Dice que sí se escucha. Ah, ok, perfecto. No sé si ya podamos iniciar o esperamos a la doctora Brenda. Doctora Brenda, ¿ya podemos iniciar? ¿Me activan el micrófono, por favor? A ver, doctora, déjame ver cómo le activo su micrófono. Ahí ya le mandé el request para que desactive el micrófono. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, ya, doctora. Creo que el doctor Santos también tiene esta modalidad. Dice que el anfitrión no nos está dejando acceder al micrófono. Ok, perfecto. Entonces déjeme habilitar todos los micrófonos. Nada más ahí les pido que sí, que para que no se esté cortando. Muy bien, pues buenas noches. Bienvenido, doctor Santos. Gracias por todo su apoyo y su disponibilidad. Buenas noches a todos. Esta es la primera sesión general de este año. La verdad es que estoy muy contenta. Tiene una calidad impresionante en esta sesión y sobre todo, pues iniciamos el año que de qué mejor manera, ¿no? El día de hoy tenemos la sesión de vitrectomía 27 tópica para manejo de miodesopsia en pacientes con lentes intraoculares premium. Los ponentes es la residente de primer año, la doctora María Elisa Álvarez Gutiérrez, y el residente de tercer año, el doctor Alejandro Arroyo Pérez. El coordinador, el doctor Arturo Santos García. Les pedimos a todos, por favor, que apaguen sus micrófonos, los pongan en silencio. El doctor Santos menciona que todavía está su micrófono bloqueado, Alejandro. A ver, déjeme. Ya, listo, listo. No, sí, ya está como. Hola, doctor. también. Buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? Muy está? buenas. Muy bien, pues entonces iniciamos. Les recuerdo que se apeguen, por favor, los ponentes y los invitados a la hora señalada de la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, como la doctora ya comentó, vamos a hablar acerca de la vitrectomía 27 tópica, como manejo para las pacientes con miodesopsias en pacientes con lentes intraoculares premium o lentes trifocales. ¿Sí? Primero vamos a hacer un poco, hablar del currículum de quién es el doctor Arturo Santos García. Es un especialista retinólogo que fue egresado de la licenciatura como médico cirujano por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. En el año 90 al 93 realizó la especialidad en oftalmología en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y también ahí mismo realizando el curso de alta especialidad en retina y vítreo, ¿sí? Posteriormente tuvo un adiestramiento quirúrgico en el Wilmer Eye Institute of the Johns Hopkins University de la Escuela de Medicina del 95 al 96. En el año 2002 obtuvo el grado de doctorado o PhD con el título de Genetic Polimorfismo o apoliproteína E y la severidad del edema macular diabético. En el año 96 a 2011 fungió como catedrático en la Universidad de Guadalajara, asimismo como también en el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey. Fue director de la División de Ciencias de la Salud y Tecnología en el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey. Fue también asimismo director de la Escuela de Medicina del ITESM también, y también en el año 21 decano asociado en investigación y estudios del ITESM. Pertenece al sistema de investigadores
nacionales con un nivel 2 y actualmente es el CEO de Centro de Retina Médica y Quirúrgica, Sociedad Civil. El doctor Santos, además de tener múltiples participaciones, ha participado en múltiples artículos, investigaciones. Este es alguno de todos los artículos que tiene publicados o que ha sido partícipe de ellos. También tiene partes de libros o capítulos en algunos libros y como los podemos observar en esta zona, ¿no? Le voy a ceder la palabra a mi compañera María para que continúe. Bueno, hola, mucho gusto y muy buenas tardes, perdón, a todos. Vamos a comenzar viendo los temas de los que vamos a hablar el día de hoy. Primero, pues quisimos poner un temario para que se dieran una idea de lo que vamos a abordar el día de hoy. Entonces, primero vamos a ver los antecedentes de las miodsopsias que degradan la visión en pacientes con lentes multifocales. Después vamos a ver la anatomía del vítreo, posteriormente ya el tema como tal de miodsopsias que degradan la visión, tanto fisiopatología como síntomas, diagnóstico y tratamientos disponibles. Y por último, vamos a ver lo que es la vitrectomía 27 Gauss. Bueno, no sé si le pueden dar la siguiente. Entonces, bueno, comenzando con los antecedentes, es importante destacar pues que tenemos el vítreo, que es la estructura más grande del ojo, y pues se dice que nuestra comprensión de este tejido es quizás menor que cualquier otra estructura ocular. Entonces, pues hay muchas cosas que todavía no se descubren acerca del vítreo, pero es una estructura muy importante y ahorita vamos a ver por qué. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué son las miodsopsias? Las miodsopsias, la palabra como tal viene del griego miodes, que significa similar a mosca, y opsis, que significa visión. Esto quiere decir moscas volantes, a lo que nosotros también conocemos como opacidades vítreas. Y bueno, la etiología es por el envejecimiento principalmente del cuerpo vítreo, y también se da en la vitreopatía miópica, en pacientes miopes. Estas miodsopsias no son graves, sin embargo, últimamente ha habido un incremento de personas con miodsopsias que degradan la visión, es decir, que afectan su visión y les dan una muy mala calidad de vida. Esto sobre todo en pacientes con lentes multifocales. Ahorita vamos a ver la fisiopatología. Siguiente. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues es un síntoma común, pero a pesar de ser un síntoma común, solo ha habido un estudio que ha analizado la prevalencia en general. En el 2013 se realizó una encuesta electrónica en la que participaron 603 personas. La mayoría eran estadounidenses, también había de Australia, Israel, Reino Unido y de otras nacionalidades. Y se vio que el 76% de estas personas tenían miodsopsias y el 33% de ellos contaban con una discapacidad visual. Bueno, cabe destacar que en esta encuesta las personas eran de 50 años, aproximadamente más o menos 5 años, entonces pues eran pacientes jóvenes, lo que vamos a recalcar en un momento acerca de la edad. Y bueno, los pacientes miopes tenían 3.5 veces más probabilidad de presentar este tipo de problemas. Y bueno, también se mencionaba en la literatura que sobre todo los pacientes con éxito profesional, un estilo de vida más activo, pacientes que leen y escriben, son los pacientes que más se quejan de esto y que más buscan ser tratados. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ir ya como tal a la anatomía del vítreo para recordar un poco. Y bueno, el vítreo es un gel transparente que ocupa el 80% del volumen ocular, que está compuesto en su mayoría por agua, colágeno y ácido hialurónico. Vamos a tener como dos áreas básicas para dividirlo, que es el vítreo central y el vítreo periférico o corteza. Y bueno, también tenemos la base vítrea que está pues arriba, es como un anillo que está adherido a la retina anterior y a la pars plana posterior. Siguiente. Bueno, tenemos también otras estructuras del vítreo, como aquí podemos ver ligamento de Wigger, el espacio de Berger,
espacio de Mortellani, que bueno, ya son más a profundidad, ahorita no son de tanta relevancia, pero tenemos que recalcar que el vitrio está adherido a la membrana limitante interna por la fibronectina y la meninina, pero que se encuentra, bueno, especialmente muy adherido a los vasos de la retina, al nervio óptico y a la mácula. Y bueno, también cabe recalcar que existe esta bolsa premacular que está justo por encima del área de la mácula y de la fobia, que lo que nos va a ayudar va a ser a disminuir las fuerzas de tracción cuando el ojo se está moviendo. Siguiente. Bueno, tenemos que pues el vitrio es una estructura compleja que no pareciera, pero en realidad tiene muchas cisternas y canales interconectados. Y la célula que vamos a tener aquí son los hialocitos, que se concentran sobre todo en la corteza del vitrio. Estos se encargan de consumir el oxígeno de la circulación coroidea y retiniana y limitan el flujo hacia el cristalino y la cámara anterior. Y bueno, también estos hialocitos tienen un alto nivel de ascorbato, lo que va a ser muy importante porque nos va a prevenir el daño oxidativo, sobre todo al cristalino. Siguiente. Bueno, ya yéndonos como más a fondo en la estructura del vitrio, vamos a tener que es una red de fibrillas de colágeno largas y delgadas, que son como cuerdas, que miden más o menos 15 nanómetros de diámetro. Y se van a concentrar más en la base y en la corteza del vitrio. Llenando este espacio entre las fibrillas, tenemos una red de hialuronano, que es de glicosaminoglucanos, que esto de lo que se va a encargar es de atraer el agua y de hacer esta como hinchazón, inflación del gel vítreo. Siguiente. Y bueno, aquí está lo que les comentaba. Estas son las fibrillas de colágeno. Tenemos las largas que se ven como esas cuerdas un poco más gruesas y largas, que están formadas por colágeno tipo 2, 5 y 11. Y tenemos las fibrillas de colágeno tipo 9, que son las pequeñas, que son como escaloncitos que se encargan de separar las fibras grandes. Entonces, bueno, la fisiopatología aquí va a ser que durante el envejecimiento va a haber una pérdida de colágeno tipo 9. Esto quiere decir que se van a perder estas fibras pequeñas y delgaditas que se encargan de separar las grandes y gruesas, y entonces las fibras grandes y gruesas se van a agregar y van a formar como plastas, que es lo que nosotros vamos a ver como miodesopsias u opacidades vítreas. Y no sé si alcanzan a ver en la imagen B, que quedan como unas bolsas de espacio donde no hay fibrillas. Estas bolsas se van a llenar de líquido y es lo que se le conoce como la licuefacción vítrea, o también cinéresis vítrea. Y bueno, todo este proceso es mucho más acelerado en la miopía. Siguiente, por favor. Bueno, cuando ocurre esta licuefacción vítrea, también a veces hay un debilitamiento de la adhesión del vitrio con la retina que se da con la edad, y a esto se le llama un DVP o desprendimiento del vitrio posterior. Cuando ocurre este DVP, se puede desprender también un anillo fibroso que es el que rodea el nervio óptico, que le conocemos como anillo de Weiss, y los pacientes lo refieren como una C o una media luna que ven ahí flotando. Y bueno, también se pueden desprender partes de la membrana limitante interna. Siguiente. Bueno, en cuanto a los efectos ópticos de las opacidades vítreas, aquí esta imagen me gustó porque te describe como la diferencia entre lo que es una esfera, o sea, una opacidad esférica pequeña en el vitrio, que nos daba el ejemplo de la hialosis asteroidea, o es la que se ve en la letra A, y en la letra B tenemos una opacidad vítrea de colágeno, o sea, una miodesopsia como tal. Entonces podemos ver que en la figura A van a entrar los rayos de luz y se van a proyectar en la retina como un área de umbra y penumbra, es decir, un área en la que el paciente no va a ver bien. Y en cambio tenemos la figura B, que es una miodesopsia que es del mismo tamaño incluso que la esfera, pero es de forma irregular. Esto va a hacer que los haces de luces tengan mucho mayor difracción y dispersión, y los pacientes perciban una mayor área de penumbra. Entonces, esto es importante para que vean
lo molesto que puede ser para un paciente una miodesopsia y sobre todo los que tienen lentes multifocales, como ya lo comentamos, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Bien, hablando ya acerca de las miodesopsias que degradan la visión, pues vamos a clasificarlas en miodesopsias sintomáticas, no sintomáticas y sobre todo las que degradan la visión. La sintomatología de estos son cuerpos flotantes. Estos, pues como ya explicó María, van a interferir con el campo visual o con el área premacular y sobre todo, dependiendo de la localización, es donde los pacientes van a referir la molestia. Todo esto se va a incrementar en pacientes pseudofáquicos y sobre todo cuando tenemos un desprendimiento del vítreo posterior y lentes multifocales, hay un aumento de la dispersión de la luz por la configuración de los anillos de los lentes multifocales y esto va a hacer que se multipliquen las sombras de esa misma miodesopsia. La consecuencia, pues, van a alterar y poner gravemente, pues, a la satisfacción del paciente, disminuye la calidad visual, disminuye la calidad de vida y sobre todo, pues, esa es una carga para nosotros los oftalmólogos en el cual es un paciente que es un paciente insatisfecho, ¿no? Hablando acerca de los lentes multifocales, este es el esquema en el cual funciona, ¿no? Aquí les puse dos tipos de lentes independientemente de la casa comercial, pero para que veamos la configuración de los anillos, algunos anillos y las zonas ópticas de 3, 5, 7 milímetros, pues varían y por aquí es por donde va a pasar la luz. Por los anillos grandes podemos ver que se utiliza para la distancia de visión lejana y los centrales son para la intermedia y la central, ¿no? Entonces, en teoría, si todo esto está claro y está limpio, deberían de tener un punto focal sobre, delante y detrás de la retina para lograr el funcionamiento, ¿no? De lograr las tres distancias sin dependencia de lentes. ¿Qué pasa cuando tenemos estos lentes multifocales más un desprendimiento del vítreo posterior, más miodesopsias, etcétera? Pues veamos que aquí, como yo les expliqué anteriormente, en el número 1 son los haces de luz en el cual van a concentrarse para la visión lejana, los de intermedia y los centrales, y como vemos en el número 3, el desprendimiento del vítreo posterior. Y cuando confluye y hacen esto hace un efecto de dispersión y de difracción de la luz. Son fenómenos entópicos, son disfotopsias entópicas, el cual ocasionan que la luz se vaya para todos lados. Entonces es altamente molesto para este tipo de pacientes. En cambio, cuando ya no tenemos nada de vítreo ni de corteza vítrea, pues obviamente pasa la luz y se difracta donde tiene que ir, ¿no? Hablando acerca de la evaluación de la calidad visual de estos pacientes, pues nosotros para poder inmediatamente clasificar a un paciente o no, pues tenemos que ver y hacer que llene el cuestionario de la función visual del Instituto Nacional del Ojo, ¿no? Es un cuestionario de 20 o 25 preguntas en el cual aquí les puse nada más representativo y esquemático, en el cual cómo describen su salud visual, ¿no? Otra cosa importante, que los pacientes con lentes multifocales pierden un poco de sensibilidad al contraste y utilizamos múltiples cartillas para poder evaluar esta zona y como la de Belly-Robson. ¿Sí? Aquí podemos observar, y es algo crítico en el cual pues, nosotros tenemos que hacer una buena evaluación al paciente teniendo una buena biomicroscopía. En este caso, aquí les mostramos cómo se ve el desprendimiento del vítreo posterior en un paciente pseudofáquico y lo molesto que puede llegar a ser esto de estar viendo estas famosas manchitas, ¿no? Podemos también utilizar el ultrasonido modo B para medir tanto densidades como nivel y separaciones del mismo, ¿no? Y ya aprovechando los recursos de la tecnología, pues podemos hacer un OCT macular en 3D en el cual podemos observar la densidad del área premacular y sobre todo el vítreo. Vean cómo está tan denso en esta zona, aparentemente en un paciente pues normal, ¿no? O sano. Se ve muy claro las opacidades vítreas.
Opciones terapéuticas en cuanto al manejo de estas, pues la vieja escuela decía, pues no pasa nada, no se tratan, pues no las veas y se te quita, ¿no? Pero pues no es el caso, ¿no? Sí tenemos actualmente opciones terapéuticas y la transición va hacia sobre todo ofrecerle a un paciente, ¿no? Recordemos que el vitrio también es un medio refractivo del ojo, el cual pues se nos olvida a veces en algunas veces que también es un medio refractivo y lo podemos tratar ya sea con una vitriolisis con Jack Láser. Hay muchos estudios o pocos estudios, mejor dicho, que tienen más riesgos que consecuencias y solamente 1/3 de los pacientes presentan algún grado de mejoría clínica, como lo menciona Delaney y sus colaboradores. Desgraciadamente, pues hay riesgo de glaucoma refractario, aumento de la presión intraocular, como lo describe Little, y la evidencia es poca para este tipo de técnica, ¿no? La cirugía de vitrectomía por microincisión, que son los famosos MIPS, es básicamente una vitrectomía de calibres pequeños, ¿no? Realmente esa es la única cura definitiva. Y el tema es un tema controversial. ¿Por qué? Pues porque no existe nada asegurado al 100% que no vaya a ocurrir ningún riesgo. Existen también la vitriolisis farmacológica con streptoquinasas y sus derivados, pero actualmente se encuentran en fase 2 o 3 en investigación y no vamos a tocar mucho el tema de eso. ¿Sí? Hablando acerca ya de la vitrectomía con calibre 27, actualmente las indicaciones para utilizar este tipo de calibre, pues es para todas las enfermedades maculares, ¿no? Podemos hacer para las membranas epirretinianas, para edemas maculares idiopáticos, un síndrome macular, de tracción macular, cualquier tipo de problemas maculares, ya sea diabéticos, ya sea por oclusión de la vena o uveíticos, o en un paciente que tenga edema macular quístico, que sean tratados por pseudofágicos, y hemorragias de la membrana limitante interna o subinternos para una hemorragia vítrea, incluso para una biopsia vítrea, para un desprendimiento primario regmatógeno, o también podemos una retinopatía diabética proliferativa moderada, con o sin compromiso traccional, o una hemorragia subretinal, ¿no? Incluso aquí les pusimos una imagen en la cual son todos los instrumentos utilizados para hacer la vitrectomía. ¿Cuál es el uso o ventajas de la vitrectomía pars plana con calibre 27? Pues es que ya no tendríamos que hacer en teoría algún tipo de incisión autosellable, como lo hacemos en las de 23 o 25, que tendríamos que hacer una inclinación a 45 grados y después rectificar para hacer una incisión autosellable. En teoría, este tipo de vitrectomía pues reduce el que podemos iniciar la cirugía inmediatamente con un corte directo, ¿no? O sea, una punción directa de 180 a 90 grados y una esclerotomía vertical, ¿no? Entonces, en teoría no tendríamos que hacer una técnica especial o modificar la técnica para crear una herida autosellable, y sobre todo, pues, el objetivo es lograr un éxito anatómico favorable, o sea, que hay una restauración inmediata de la visión, que se reduzcan los tiempos operatorios, que esté muy bajo libre de complicaciones, y que sobre todo pues no afecte la superficie ocular, o que haya mínimo o nulos cambios, ¿no? Aquí les vamos a mostrar un video ya hablando ya acerca de la vitrectomía con anestesia tópica en un paciente real, un paciente del doctor Santos, y les voy a poner este video. Vean el abordaje, se hacen las esclerotomías, ¿sí? Vean cómo se inicia de un solo paso la esclerotomía, se conecta la infusión, se reponen los puertos, se trata de abordar la hialoides anterior. Vean cómo están ahí el desprendimiento del vitrio posterior con todas las opacidades y las mesopsias. El tiempo quirúrgico en estos casos es aproximadamente entre 12 a 16 minutos, entonces es un tiempo quirúrgico muy aceptable en el cual pues solamente se utiliza pura anestesia tópica. Vean que los cambios son levemente, o sea, las suturas no inflaman tampoco,
¿Por qué? Porque no requiere, o sea, si acaso pues se rompió un pequeño vasito, pero pues eso no es de importancia, ¿no? Aquí lo importante, pues vean que es un paciente que la cápsula anterior del cristalino de la bolsa pues está totalmente íntegra, está clara, o sea, el lente está centrado, los anillos, pero el paciente pues se queja, ¿no? Se queja que ve todas estas molestias. Hablando acerca de los potenciales efectos adversos, pues realmente eliminamos todos los potenciales efectos adversos que ya conocemos relacionados con la inserción de la aguja, ya sea el bloqueo retro o para, o el bloqueo que utilice, ¿no? Potencialmente edema macular quístico, que esto es controversial porque incluso en artículos que vamos a presentar ahorita del doctor Santos, exponemos en el cual no hubo evidencia significativa en el cual produzca o aumentemos este riesgo. Desgarros retinianos iatrogénicos, todo esto se puede evitar si se hace una buena valoración y exploración sobre todo de la base vítrea. Y desprendimientos de retina reumatógenos, algunos autores en 1 o 2 artículos, porque la evidencia es poca, se dicen o que hubo desprendimientos de retinas 3.5 años después posquirúrgicos. Las evidencias que hemos recolectado nosotros y que realizamos María y yo, junto con la asesoría del doctor Santos, pues vimos que esto no es no es cierto. El riesgo de endoftalmitis siempre es latente, pero también tenemos la evidencia en el cual nos respalda que no ha habido datos en la serie de casos que se presentó, de datos de endoftalmitis. La hipotonía postoperatoria, pues realmente no, porque es una herida autosellable al cual logramos disminuir al 100% por esto. Aquí vamos a hablar acerca ya de los artículos. Bueno, y en base a esto que estaba diciendo mi compañero acerca de valorar el riesgo y la seguridad de estas cirugías a largo plazo, se realizó este estudio en Centro de Retina por parte del doctor Santos, que habla de la factibilidad y seguridad de procedimientos vitreoretinianos bajo ansiólisis oral y anestesia tópica en una sala de procedimientos menores. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, tenemos aquí los resultados del estudio. Se vio que no hubo eventos adversos posquirúrgicos. El tiempo quirúrgico fue de 12 minutos más menos 8. Los objetivos quirúrgicos se lograron en un 100%. Aquí podemos ver, por ejemplo, arriba a la derecha un agujero macular y cómo se resolvió, pre y posquirúrgico. Y abajo podemos ver ejemplos de opacidades vítreas, también pre y posquirúrgicos, y cómo resolvieron sin dejar ningún evento adverso. Siguiente, por favor. Bueno, se evaluó también la calidad visual posquirúrgica con una mejoría acentuada en el 82.35%. En cuanto al dolor, los pacientes se refirieron sin dolor en el 47% de los casos, leve en el 26.47%, moderado en el 8.82% y severo en el 17.7%. Y la mayoría coincidió en que el momento más, pues, de mayor dolor o más inconformidad fue en la incisión inicial de la inserción de los trócares. Ya después no había molestias. La experiencia del paciente como desagradable pues fue de un 0% y la complejidad fue baja en hasta 85.29% de los casos. Siguiente. Y bueno, las conclusiones de este estudio dice que la realización de procedimientos vitreoretinianos en una sala de procedimientos menores bajo ansiólisis vía oral y anestesia tópica es factible y tiene un perfil de seguridad adecuado. Y esta modalidad terapéutica tiene el potencial de ser implementada para casos seleccionados. Entonces, siguiente, por favor. En base a esto, se llegó a la creación de este estudio, que es del que vamos a hablar como tal, que ya es la vitrectomía de calibre 27, bajo anestesia tópica, para mioesopsias que degradan la visión y su seguridad a largo plazo. Entonces...
Bien, este estudio que apenas está por publicarse, pero ya tiene la aprobación, pues ¿de qué habló principalmente? Pues la seguridad a largo plazo, ¿no? Solamente utilizando anestesia tópica de tetracaína y ansiolítico oral dosis única para el paciente. Es un tipo de estudio prospectivo, intervencional, se realizó en un sitio único, hubo aprobación, consentimiento informado y revisiones periódicas. Se realizó desde agosto del 2017 hasta enero de 2021 en el Centro de Retina Médica y Quirúrgica. Se realizó en una sala de procedimientos menores y los criterios de inclusión, pues los vimos como las opacidades vítreas que degradan la visión mínimo por 4 meses. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que en el momento que tenemos en el que el paciente se queja por primera vez de flashazos, de moscas, como tal de los cuerpos flotantes o de las medias ópseas, tenemos que esperar un mínimo de 3 meses, ¿no? Esto es bien importante en la evaluación y en el criterio de inclusión para seleccionar al paciente para ver si va a ser candidato. El implante de lente intraocular, pues mínimo todos cumplieron la regla de más de 4 meses, que sean mayores de 18 años y que tengamos que haya habido una demostración que hay una opacidad vítrea y o condensaciones y aunado con un desprendimiento del vítreo posterior. Los criterios de exclusión: anatomía del párpado anormal, trauma ocular previo, algún tipo de infección, inflamación ocular sistémica o ocular previa, cirugía ocular previa, excepto pseudofáquicos, y alergia ocular activa. Se realizaron 46 ojos de 32 pacientes. La edad promedio era de 58.96 años, o sea, 59 años más o menos 13, ¿no? Pues la intervención, pues todos los pacientes fueron sometidos a la agudeza visual mejor corregida, basadas en las cartillas del ETDRS. Se les realizó estudios de sensibilidad al contraste con Peli Robson, un conteo endotelial con microscopía especular, tonometría Goldman, cambios a la capa de fibras nerviosas y estructurales mediante ultrasonido y por OCT también. El seguimiento fue al día 1, a la semana 1, al mes 1, 3, 6 y cada 6 meses hasta lograr 4 revisiones en un periodo de 2 años. A estos pacientes se les administró un ansiolítico dosis única 30 minutos antes de la cirugía. Se aplicaron tetracaína con tropicamida y TP previo a la cirugía cada 10 minutos, 2 veces, y durante la cirugía en 2 o 3 ocasiones. Al paciente se le informó que iba a sentir que se le tocaba, que iba a sentir fluidos, que iba a notar que había instrumentos o algo dentro ocular y para que estuviera, ¿no? Y la seguridad del estado inmediato postquirúrgico y sobre todo pues la necesidad ¿cómo se llama? De ver si se realizaba algún tipo de segunda intervención. En este caso no. La ansiólisis oral y la anestesia tópica, pues obviamente pues tenemos ya sobre todo la ventaja de la anestesia regional, del bloqueo perio-retrovulvar. El tiempo de recuperación es menor, inhibimos o minimizamos la amaurosis fugax que causan la anestesia, el costo-beneficio es mejor, se simplifica el proceso y pues eliminamos las posibles complicaciones potenciales que se hacen hacia relacionado con la anestesia, diplopia, estrabismo restrictivo, incluso perforación del globo ocular. Todo esto se realizó en una sala de procedimientos menores con el personal certificado, no tenían acceso venoso, solamente se realizó el puro ansiolítico oral y con la anestesia tópica, ¿no? Aquí vemos en esta tabla los tiempos quirúrgicos en el cual se realizó en 7.2 minutos, más o menos 8. Se utilizó corpicectomy. Se realizó también la capsulotomía posterior con el vitrector. En 2 casos se realizó láser. Estos fueron los pacientes que obviamente pues, se fotocoaguló y están solamente tocados. Fueron los que tuvieron un poquito más de molestia. Se rotó en una ocasión ¿cómo se llama? Un lente intraocular y también una pupiloplastía, ¿no? Los resultados, pues no
no cambios relevantes Los signos vitales. en los signos vitales durante o después del procedimiento. No hubo necesidad de ningún tipo de sedante o medicación o medicamentos de monitorización continua. La experiencia del dolor fue satisfactoria, solamente 2% presentaban estas molestias que ya les comenté, y no se hubo caso de endoftalmitis o ningún otro efectos adversos oftálmicos o sistémicos graves, ni intra ni posoperatorios, ¿no? Los resultados, a corto y largo plazo, pues lo más importante pues fue el hiposfagmo, ¿no? La hemorragia subconjuntival en 18 de los casos por el sitio de los trócares. Hipotonía la clasificábamos menor a 8 milímetros de mercurio, solamente en un caso. Vean cómo todas las complicaciones que supuestamente están reportadas en la literatura, pues no se presentó, ¿no? Vemos que en ninguno de los casos no hubo ni edema macular cistoide, ni desprendimiento de retina, ni desgarros retinianos, ni hemorragia vítrea, y solamente en un caso sí hubo una membrana epirretiniana, ¿no? El Oye, seguimiento perdón, para recalcar también en la anterior que, bueno, que las hemorragias todas resolvieron en una semana, la hipotonía resolvió a las 24 horas y la membrana epirretiniana fue asintomática. Entonces, pues sí, como dices, como tal no hubo gran complicación. Gracias, María. Y ya sobre todo, pues veamos que la agudeza visual mejor corregida, tanto la presión y como el conteo del grosor de capa de fibras nerviosas, pues se mantuvo prácticamente igual, pero lo que sí vemos es que sí hubo un aumento de claramente algo estadísticamente significativo del basal hacia el mes 6, en cambio en la mejoría de la agudeza visual, ¿no? Y sobre todo también hubo mejoría, sobre todo en la sensibilidad del contraste. Prácticamente esto hubo no cambios, la presión leve cambio y el grosor prácticamente igual, ¿no? Vean que no es estadísticamente significativo, 3 micras, ¿no? Y aquí en el transoperatorio inmediato, vean cómo iniciando la cirugía y al término de la cirugía, ¿no? Vean por ultrasonido cómo se ven las condensaciones y las opacidades vítreas. Y después y vean cómo está demostrado clínicamente, biomicroscopía, que en este caso sería ¿cómo se llama? El microscopio por ultrasonido. Vean cómo todas las ondas hiperrefringentes, y en el OCT como están muy marcadas, y una semana posquirúrgica, ¿no? Entonces, la conclusión es que el paciente o los pacientes con lentes intraoculares premium que presentan estas molestias sintomáticas y estas opacidades, se puede optar por un tipo de alternativa quirúrgica, que es la vitrectomía pars plana calibre 27 con anestesia tópica. En consultorio lo ponemos como consultorio, pero es una sala de procedimientos adecuada con todas las certificaciones, con la limpieza y con todos los equipos necesarios para en cualquier tipo de complicación se pueda tener a cualquier tipo de acceso, ¿no? Beneficios, pues la curación es más rápida y reducimos las complicaciones. Hay que ser cuidadosos con la selección de pacientes, sobre todo con los pacientes que exigen y demandan más, ¿no? O sea, siempre ese tipo de personas, pues y sobre todo, pues que no tengan también nada mental, ¿no? O sea, porque hay muchos con problemas de personalidad, etcétera, que ya los conocemos. Y pues las limitaciones en cuanto al estudio, pues es una muestra pequeña, es estadísticamente significativa, pero se requerirían estudios multicéntricos prospectivos, una facovitrectomía, pudiéramos incluirlo desde un inicio, o también ojos sin desprendimiento de vítreo posterior, pues también, ¿no? O sea, esas serían nuestras limitaciones. Doctor Santos, ¿le gustaría agregar algo? No, la verdad, felicidades, muy bien presentada la sesión. Creo que captaron muy bien cuál es eh, la intención de este tipo de procedimiento. Hicieron un buen resumen, entonces yo creo que mejor dejamos abiertas las preguntas del público en general.
Darles oportunidad de que puedan tener el micrófono abierto para que aquí inicien con las preguntas, ¿no? Sí, claro, déjeme poner eso. Ahí está. Ahí está. Ahí me parece que ya pueden desbloquear su micrófono. Sí, ahora sí. Muy bien, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien, está nuestro equipo de retinólogos. No sé si el doctor Carvajal tiene alguna pregunta o tiene alguna opinión. Bueno, en primer lugar agradecer y felicitar al doctor Arturo Santos, a María, a Alejandro, por la brillante exposición. Pues el procedimiento es muy eficaz, tiene mucho sentido. Textualmente lo ha comentado el doctor Santos, son de los pacientes más agradecidos. A mí me tocó descubrirlo en la práctica diaria, creo que alrededor de hace, no sé, unos 3, 4 años. No hago muchas cirugías como estas, en ocasiones 1 o 2 por semana, y es de todos los días vemos pacientes con miodesopsias, y es de gran utilidad en los lentes premium, porque la distorsión visual es mayor, ocasionada por los círculos concéntricos del lente. Entonces, felicidades a todo el equipo. Muchas gracias, doctor. Gracias, Doc. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Alguien le gustaría agregar algo más? ¿Inquietud, aportación, quejas, comentarios? Sí, buenas noches. Una pequeña duda. Sí, adelante. Gracias. ¿Cómo podríamos seleccionar o qué tipo de pacientes serán candidatos para este tipo de intervención? Contesten, les preguntan a ustedes, ¿no? Sí, claro. El tipo de paciente, pues primero, no es un paciente que, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que tienen el 20/20 happy, pero tenemos los pacientes que no tienen el 20/20, o sea, te dicen, ven 20/20, pero no están conformes, ¿no? Se demuestra y tú tienes a un paciente que te llega a la consulta, le pusiste un lente intraocular premium, ya felicidades, ya puedes ver de lejos, intermedios, de cerca, pero dice, doctor, es que me molestan, veo las moscas, no, ok, bueno, te esperas 3 meses, de 3 a 6 meses, incluso a que haya primero pues una neuroadaptación del tipo de difracción de la luz que produce el lente multifocal. Ok, una vez pasando esos 3, 6 meses, en que el paciente ya se acostumbró ya tuvo el desprendimiento de vitro posterior, ya se acostumbró al lente multifocal, ya mejoraste todos los cambios que pudiste, tanto de superficie, su agudeza visual mejor corregida, etcétera. Ok, cuando ya pasaste todo eso, perfecto. Ahora sí ya pudieras optar en ofrecer esto y sobre todo, pues, que te llene el cuestionario, ¿no? Que veamos que las puedes sobrellevar y conllevar, pues, ok, excelente, ¿no? Calificas o para poder entrar al estudio, pero si no calificas, no pasas la sensibilidad al contraste, el cuestionario, no han pasado los 3, 6 meses en la neuroadaptación, que incluso la literatura te lo exige, ¿no? Que deben de ser mínimo 3 meses. Aún así ahí pudieras ya optar por seleccionar ese tipo de paciente y sobre todo, ¿no? Sobre todo tú sabes qué paciente tiene personalidad tipo A, qué paciente es aprensivo, qué paciente pues es jodón, ¿no? Sinceramente, si sabes que ese es un tipo de paciente, pues sinceramente no te metas. Déjenme agrego un poco ahí, ¿no? En este detalle. Yo comenzaría comentándoles que la cirugía para miodesopsias en general es un procedimiento en el que la mayoría de los
especialistas en retina hemos sido negligentes en el sentido de que son pacientes que ven 20/20, 20/30, o sea, que tienen una agudeza visual muy buena y que con el equipamiento, las técnicas existentes hace algunos años, pues el riesgo probablemente no justificaba o sea, la balanza riesgo-beneficio no justificaba un procedimiento, ¿no? Hoy en día contamos con tecnología muy precisa, contamos con técnicas quirúrgicas adecuadas, y si le eliminamos el riesgo de un bloqueo retrovulvar, pues todavía es mucho más seguro. Tienen que tener en cuenta que la gran mayoría de los pacientes que hoy en día reciben un lente multifocal son pacientes que son intervenidos de cirugía de cristalino, porque no es catarata, viendo 20/20, la gran mayoría de ellos, ¿no? Si no en términos normales, pues con cierta corrección ven 20/20, ¿no? O sea, el paciente lo que quiere es no usar lentes para leer, y son pacientes en una edad productiva, por lo general son pacientes muy obsesivos, quieren mejorar su calidad de vida, y lo que buscan es perfección. El gran problema al que se enfrenta el cirujano en segmento anterior cuando hace este tipo de cirugía es que por el mismo procedimiento un vitrio que todavía no está separado, por el desplazamiento del diafragma se termina separando, y esas miodesopsias que tenía el paciente, que probablemente estaban más o menos fijas, y el cerebro se puede adaptar, cuando se separa el vitrio al ser un proceso dinámico, imposible que el cerebro se adapte a esas miodesopsias, ¿no? Y hay que recordar que son pacientes que buscan la perfección, que son obsesivos con su visión y que lo que quieren es no ver esas manchas que les estorban cuando están leyendo, ¿no? Y la verdad, pues hay que tener la experiencia de ver esas miodesopsias para saber lo que ellos están sintiendo, ¿no? La verdad los vuelve locos a muchos de ellos. Y les aclaro que no en todos esperamos 4 o 6 meses, ¿no? O sea, muchos al mes, cuando se acaba de separar el vitrio posterior, dicen, a mí quítenme esto porque si no me voy a suicidar. Y son entonces pacientes que sí tienes que evaluar, tienes que ver que entiendan muy bien lo que se va a hacer, les tienes que dejar muy claro que es un procedimiento electivo. Y cuando mencionamos electivo, pues les tiene que quedar muy claro que es un procedimiento que ellos deciden si se va a hacer o no, y que ellos van a decidir cuándo. Esa decisión se la tenemos que dejar. Nosotros recomendamos el procedimiento, pero quien toma la decisión de someterse al mismo es el mismo paciente. La gran mayoría dice, pues yo de este ojo es el que está mal, el otro más o menos está bien. Y una vez que operamos, el que en teoría está mal, al mes el paciente dice, ahora opéreme el otro, ¿no? Porque parece que el otro está mal, pero no es que haya cambiado, ¿no? En realidad es que tiene un punto de referencia con que comparar y dice, pues yo tengo una visión de extrema calidad en el ojo derecho, que ya me operó, pero el otro no, ¿no? Entonces es como ver esas antiguas pantallas de plasma y luego de repente ver una 8K, ¿no? Se nota la diferencia en cuanto a la visión, y esto se los digo lo que los pacientes describen. Y por lo general, si actuamos de esa manera, y sobre todo si evaluamos muy bien el caso, y no nos metemos a operar retinopatías diabéticas proliferativas, etcétera, sino que nos concentramos precisamente en miodesopsias que degradan la visión, y sobre todo si son pacientes que tienen un lente multifocal y algo de opacidad en la cápsula posterior del cristalino, pues son los pacientes que más agradecidos van a estar, ¿no? Yo he tenido experiencias en donde probablemente le invierto 2 horas a un caso de retinopatía diabética muy severo y el paciente mejora visión, y los comparo con estos que les dedico 8 minutos y la verdad estos me agradecen espectacularmente, ¿no? Y el diabético, pues no, dice, qué bueno, no es tanto lo que se nota en cuanto a la calidad de visión. Recuerden que un paciente que tiene un potencial de ver 20/20, pues aprecia mucho más esto, ¿no? Porque él dice, si yo no tuviera ese estorbo, yo vería perfecto, ¿no? Entonces, ese estorbo es el que quitamos, ¿no? Y como decimos, never overdo, nos vamos por eso y nada más, ¿no? No es ir a tratar de inventar con cosas adicionales en la retina, ¿no?
Importante la valoración preoperatoria, a ver que no tenga un componente adicional. Casos en que tengan tracción vitromacular o tengan una membrana hiperretiniana, pues bueno, procuramos y lo resolvemos en el mismo caso. Y casos en los que transoperatoriamente identificamos un desgarro, pues aprovechamos y ponemos láser, ¿no? Sellamos eso sin necesidad de hacer intercambio. Adicional a eso, me extrañó que nadie preguntó, es el hecho de hacer estos procedimientos y tocar la mácula, inclusive con anestesia tópica, ¿no? Ahí la experiencia que les puedo comentar es que coopera más un paciente con anestesia tópica que un paciente con un bloqueo perivulvar o con un bloqueo mal aplicado, ¿no? Hay explicaciones para eso, pero yo prefiero este método de anestesia a un retrovulvar mal administrado, ¿no? En resumen sería eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Buenas noches. Hola, doctor Santos. Hola, doctor Carvajal. Y pues felicidades a los ponentes. Muy buena exposición y muy bonito el tema. Y pues bueno, de ello me parece que el principal promotor y experto en este tema pues es usted, doctor Santos, y siempre que, pues bueno, este tema lo domina perfectamente, ¿no? Yo personalmente no tengo muchos casos de esta cirugía. Pero sí tengo algunas preguntas. No sé si los ponentes me pudieran contribuir. Principalmente, si hay algún tamaño recomendado para la capsulotomía y si los parámetros supongo que han de ser distintos que para la vitrectomía central. También, si se ha visto o no mejor resultado en los pacientes que ya tienen DVP completo que los que no lo tienen. Y si se recomendaría en algunos casos utilizar alguna tinción como triamcinolona para definir mejor el vitrio en este tipo de cirugía, o si se puede prescindir de ello y con iguales resultados. A ver, María, ¿con cuál respuesta empiezas? Bueno, con la del DVP, el estudio que se realizó fue en puros pacientes con DVP, pero pues yo he visto que el doctor también lo ha hecho en pacientes sin DVP y les iba muy bien, pero pues Nada más para aclarar, es que el término de miodesopsia que degrada la visión tiene como criterio que esté separado el vitrio, ¿no? Evidentemente, y son los casos que incluimos en ese reporte que viste, ¿no? Hay miodesopsias que también las podemos operar y si separamos el vitrio, ¿no? Si no está separado, de hecho es un patrón preferido de práctica. Y en aquellos casos en donde no se separa de una manera sencilla, sí usamos triamcinolona, ¿no? Para marcar. ¿Qué otra pregunta? A ver, Alejandro, continúale. Con respecto al tamaño de la capsulotomía posterior, tiene que ser el tamaño de los anillos, ¿no? Del anillo periférico, del más grande. De ese tamaño idealmente tendría que ser. Obviamente dejando un buen soporte. Ahí la única observación sería, efectivamente, ¿no? Cuando es un lente multifocal, exclusivamente el tamaño sí lo podemos hacer relativamente grande, ¿no? Importante cuando son lentes tóricos, ahí sí tenemos que tener el cuidado de no hacerla muy grande, porque sí podemos generar una rotación de lente intraocular y sí afectar el resultado postoperatorio inicial, ¿no? Entonces, sería la única circunstancia en donde pediríamos que la capsulotomía se hiciera pequeña, ¿no? En aquellos casos de lentes tóricos. No sé, Ricardo, si quedó algo pendiente o se fueron todas. No, fueron todas, sí, y pues gracias. Bueno, tal vez otra cosa más. Respecto a la base vítrea, no se hizo mayor énfasis en ello, ¿no? O sea, me imagino que no hay mucha indicación en hacer un rasurado amplio o... No, sí tratamos de quitar todo el vitrio posible, pero sin ser obsesivos, ¿no? Sí. No casos de BRP ni casos de hemorragia, ¿no? Básicamente, pero sí, con la visión panorámica, sí la idea es acercarse a la base de vitrio y tratar de rasurarla sin ser obsesivos. Correcto, no, pues súper bien. Gracias y felicidades nuevamente. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat del doctor Escalante, de tercer año también.
Dice, ¿se debe de ofrecer esta cirugía de rutina para los pacientes con miosopsia post-lente trifocal? ¿Y cuál es el porcentaje riesgo-beneficio? No, totalmente esto creo y no lo sé personalmente con el doctor Santos, pero creo que concuerdo con su criterio clínico, que no es un procedimiento que se deba de ofrecer de rutina. Y el porcentaje riesgo-beneficio, pues obviamente, ¿no? Si el paciente se está llevando y se está quejando que la calidad visual no es buena, pues obviamente siempre el beneficio va a superar el riesgo, ¿no? Entonces, no sé si quisiera agregar algo más, doctor Santos. Mira, básicamente estos son pacientes que en buena medida son seleccionados por el cirujano de segmento anterior, ¿no? Son pacientes que ven 20/20 y que se quejan con el cirujano de segmento anterior de que estaban mejor antes de la cirugía. Los evalúas y efectivamente confirmas que tienen miodesopsias que degradan la visión. O sea, estoy de acuerdo, no todas las miodesopsias deben de ser intervenidas. No en todos los casos vamos a recomendar cirugía, pero en aquellos en donde el paciente no está satisfecho porque busca la perfección, sí es conveniente hacerle la recomendación, pero haciendo la aclaración de que es selectivo, ¿no? De que no va a empeorar y que da exactamente igual si se opera al día siguiente o si se opera en 3 años, ¿no? O sea, es una situación que no va a cambiar. Lo único que dicen, sí, pues como usted no trae esto aquí enfrente por 3 años, pues por eso me dice eso, ¿no? Pero aquí lo importante es dejar que el paciente decida, ¿no? Eso es muy importante, por lo menos en mi experiencia lo que ha funcionado de manera bastante adecuada. Muchas gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues antes que nada, felicitarlos nuevamente. Creo que la verdad es un muy buen tema y sobre todo felicidades, doctora María, doctor Alejandro Arroyo, por su exposición. La verdad es que el tema muy buen expuesto, la verdad es que la evidencia bibliográfica también y sus respuestas muy acertadas. Si nadie tiene alguna pregunta, doctor Santos, muchísimas gracias. Creo que su opinión muy acertada. Estos son pacientes que sí son especiales, que buscan la perfección y hay que saber que no la hay, ¿no? Entonces, mientras tengamos eso, esa comunicación con el paciente y dejamos elegir al paciente, creo que siempre va a ser una opción acertada. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Al contrario, gracias por la invitación y que tengan muy buenas noches. Muy bonita noche, entonces esperamos que entren a la siguiente sesión que tenemos a las 8 de la noche y que tengan bonito día a todos. Les mando un abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias. Saludos, buenas noches. Buenas noches. María. Gracias. Muchas gracias, buena presentación. Felicidades a los ponentes. Gracias. ¿La otra sesión es aquí mismo o hay que meternos a otro lado? Felicidades, María y Alejandro. Gracias. Creo que es en otro lado. Sí, es en otro lado. Felicidades, doctores. Felicidades, doctores. Muy buena exposición. Felicidades. Felicidades, estuvo súper. Pues nada. Pues eso.